Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar. Bienvenidos al curso de Macro 3 de este semestre. ¿Me confirma, por favor, alguien que me estén oyendo bien y que todo esté bien, por favor, para seguir? Sí, ahí estamos escuchando bien. Vale, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, este es el curso, este es el tercer curso en la secuencia de los cursos de macro, el tercero y el último curso en la secuencia de macro del pregrado, y es un curso de crecimiento de macroeconomía de largo plazo, contrario, digamos, a lo que es el curso de macro 1 y macro 2. Acá nos vamos a concentrar exclusivamente en temas de muy largo plazo. No vamos a tocar temas, digamos, que afectan o que generan fluctuaciones económicas en el corto plazo, sino que todos los temas que vamos a estar tratando son sobre los motores de crecimiento. Es un curso en últimas de crecimiento económico, de cuáles son los determinantes de crecimiento económico, las principales teorías sobre por qué unos países crecen más rápido que otros, porque hay, digamos, divergencia entre países o convergencia. Si la hay, vamos a ver algo de evidencia empírica. Y lo que voy a hacer hoy básicamente es ir sobre el programa, dependiendo cuántas preguntas haya sobre el programa, sobre las reglas del juego, etcétera. Arranco una presentación con hechos estilizados o la dejo, si ya queda relativamente poco tiempo, yo creo que dejo la presentación para el miércoles para cubrirla toda en una sola sesión. Voy a compartirles, todos deben tener el programa, pero voy a compartirlo acá en pantalla para que vayamos sobre el programa. Yo creo que... Ah, bueno, antes de eso, todos habíamos pensado que este semestre comenzábamos semipresencialmente, pero dado, digamos, la situación de la segunda ola, la universidad tiene que seguir los lineamientos de la Secretaría de Salud y del Ministerio de Salud sobre la no presencialidad todavía en centros educativos, y estamos, digamos, a la espera de que nos digan en unas semanas a ver qué pasa un poco con las cifras y con los patrones de contagios, para saber si podemos volver a algo de por lo menos semipresencialidad en algún momento en las próximas semanas. No, yo creo que ninguno de nosotros sabe qué va a pasar, y es difícil. Por ahora nos toca desafortunadamente hacerlo virtualmente. Yo sé que es un reto, ya ustedes lo vieron durante varios meses, durante casi todo el año pasado. Es un reto, es difícil dictar esta clase digamos así, es bien difícil porque no son presentaciones, sino que son modelos, digamos, con toda el álgebra de desarrollos matemáticos, etcétera. Y es un reto, y les pido disculpas y toda la paciencia del mundo para que tratemos de hacer lo mejor posible para que la clase salga bien, y mientras podemos volver a la presencialidad podamos, pues salga lo mejor posible. Yo ya tengo, digamos, la experiencia del año pasado, del semestre pasado, de dictar la clase con, eh, haciendo la álgebra en el iPad, compartiendo pantalla, eso, pero más o menos funcionó. Yo creo que lo podemos lograr si nos concentramos en tratar de que esto sea lo menos disruptivo posible. Entonces, interrúmpanme si hay cualquier pregunta. Voy a ir sobre el programa. Cualquier pregunta de reglas del juego, del programa, de lo que sea, de libros de texto, lo que sea, siéntanse en total libertad. No tienen que alzar la mano ni
alzar la mano por ahí, obviamente, ni siéntanse en total libertad de simplemente prender el micrófono y pararme y hacerme la pregunta. Entonces, las sesiones magistrales conmigo van a ser los lunes y los miércoles de 5 a 6 y cuarto. Yo casi nunca tengo inconvenientes. El día que lo tenga, les aviso con tiempo que tuve algún inconveniente y reemplazamos la clase o vamos como vamos en el semestre. Y mi horario de atención a ustedes va a ser justo después de clase, que yo creo que es lo más eficiente porque es cuando ustedes tienen las preguntas frescas, los temas frescos. Va a ser los lunes, justo después de clase, de 6:15 a 7 p.m. Yo me puedo quedar acá en Webex. Si ustedes me piden que me quedo con los que tengan preguntas extra. O yo por email, si me piden una cita individual, eh, simplemente yo les envío mi teléfono y hablamos por teléfono. Si necesitamos vernos virtualmente para hacer algunos desarrollos algebraicos, lo hacemos, lo que sea, eso lo vamos coordinando sin ningún problema. Siéntanse en total, digamos, libertad para pedirme que necesitan cualquier reunión. Y las cuadramos. Si alguien no puede igual lunes de 6:15 a 7 de la noche, pues simplemente me escribe y cuadramos algo y conmigo coordinar relativamente fácil porque estamos siempre en la casa. Bueno, los complementarios, que han sido complementarios ya varios semestres conmigo, son Diana León y Santiago León. Ellos tienen la clase complementaria va a ser los viernes de 2:30 a 3:45, por ahora también en aula virtual, y ahí está el horario de atención de ellos dos. El de Diana es los martes de 5:30 a 6:30 virtual, y el de Santiago va a ser los jueves de 1 a 2 de la tarde en aula virtual. Y la monitora del curso es Isabela Becerra, que también fue monitora el semestre pasado, y ella está por definir el horario de atención a estudiantes también por aula virtual. Como les decía, este es un curso que busca básicamente cubrir todos los modelos clásicos o los modelos más importantes sobre crecimiento económico largo plazo, que son las teorías modernas de por qué algunas economías crecen más rápido, cuáles son esos motores de crecimiento y qué explica el crecimiento económico en el largo plazo. Respondiendo a tres preguntas fundamentales. ¿Por qué? Primero, porque hay países ricos y países pobres. Esa pregunta obviamente está relacionada con la segunda. ¿Qué hace que algunas economías crezcan más rápido que otras? ¿Cuáles son, digamos, qué hace que el motor de unas economías sea mucho más rápido que el motor de otras economías? ¿Y qué tipo de medidas? La tercera es una pregunta mucho más de política pública. ¿Qué tipo de medidas o decisiones que toman los agentes privados o el gobierno o las familias, etcétera, pueden acelerar el crecimiento económico a largo plazo? Como vamos a ver en la presentación, no sé si alcancemos hoy, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Van a ver que cuando estamos hablando de tasas de crecimiento, que va a ser, digamos, el enfoque principal del curso, ¿qué determina que la tasa de crecimiento de una economía sea más alta o más bajita? Pequeñas diferencias acumuladas a lo largo del tiempo, a la vuelta de 10, 15, 30, 50 años, generan diferencias o divergencias en los patrones de ingreso per cápita muy grandes. Es decir, dos países, uno que crece al 1%, otro que crece al 1.5%, solo 0.5 puntos porcentuales más de crecimiento de un país sobre otro, a la vuelta de 40 o 50 años se pueden volver diferencias de ingreso per cápita inmensas. Por la misma razón, por ejemplo, que cuando ustedes en macro ven que las tasas de interés son compuestas, que se van acumulando intereses sobre intereses, etcétera, es lo mismo que pasa con las tasas de crecimiento. Entonces, para que tengan un poco los órdenes de magnitud de lo que estamos hablando, las tasas de crecimiento siempre están en rangos entre hay tasas de crecimiento negativos, hay países que durante largo tiempo crecen a tasas negativas y básicamente entran en procesos casi que de estancamiento o de retrocesos. La gran mayoría de los países crecen a tasas positivas, pero esas tasas de crecimiento de las que vamos a estar hablando son tasas que oscilan entre el 0 y el 5% como máximo. Ver crecer, por ejemplo, un país en el largo plazo a tasas superiores al 3 o 4% es súper extraño. Estados Unidos, ahorita les muestro, si vemos la presentación hoy, Estados Unidos en los últimos 100, 120 años ha crecido a tasas promedio del 2%. Claro, hay algunos años en que crece al 4 o 5%, hay años que decrece como en la Gran Depresión, pero normalmente las tasas de crecimiento son tasas de crecimiento relativamente moderadas, pero que en el largo plazo son relativamente constantes, positivas y constantes, pero muy pequeñas. Ahí es que quería llegar. Vamos también, esto va a ser especialmente particular en la clase complementaria. Vamos a ver algunas implicaciones empíricas de algunos modelos.
especialmente en lo que tiene que ver con algunas hipótesis que plantean algunos modelos sobre convergencia, sobre el rol del capital humano, sobre el rol de las innovaciones tecnológicas, pero digamos, este es un curso con más desarrollos teóricos, los modelos, digamos, o los marcos teóricos alrededor de las preguntas de qué determina el crecimiento económico en el largo plazo de las economías. ¿Verdad? Los objetivos es familiarizarlos a ustedes con los modelos básicos de crecimiento económico y es una introducción obviamente formal a estas teorías y se espera básicamente que ustedes al final del curso tengan un conocimiento, yo diría que bastante profundo, de cuáles son las principales teorías sobre crecimiento económico. Hay cursos de crecimiento económico más avanzados en el PEC, por ejemplo, el curso de crecimiento de macroeconomía a largo plazo es un curso de crecimiento económico mucho más avanzado, que se ven más teorías, con más desarrollos matemáticos, etcétera. Yo acá lo que trato de hacer es básicamente llevarles a lo relativamente más fácil matemáticamente posible, aunque hay desarrollos matemáticos, digamos, que son un poquito complicados cuando veamos, por ejemplo, optimización dinámica, etcétera. Pero yo trato de hacérselos lo más, lo más digerible posible. Entonces, esta es la organización del curso. En la primera parte vamos a ver una introducción, que es esta presentación de la que les estaba hablando, que son los hechos estilizados de crecimiento económico, y a eso yo me voy a estar refiriendo permanentemente cuando les presente los modelos. Acuérdense que les presenté una gráfica que mostraba tal cosa. Entonces, es una presentación que hicimos en su momento con Santiago Caicedo, que estuvo en la facultad visitándonos un año y medio, de hechos estilizados de crecimiento económico, para que ustedes sepan qué es lo que queremos explicar. Patrones de divergencia, tasas de crecimiento económico sostenidos, el crecimiento económico es un fenómeno históricamente relativamente reciente. A lo largo, en el 99.9% de la historia de la humanidad no había crecimiento económico, había un estancamiento total de los niveles de vida medidos por el ingreso per cápita, y solo después de la revolución industrial en Europa continental, en Inglaterra, luego siguió Norteamérica, algunos países como Australia, Nueva Zelanda, los países asiáticos, luego Latinoamérica, y de último, digamos, se quedaron China, India y luego África, que ni siquiera ha despegado. Entonces van a ver que esto les va a quedar claro más adelante, casi que al final del curso les va a quedar claro. En el 99.9% de la historia de la humanidad no hubo crecimiento económico. Este es un fenómeno relativamente reciente de los últimos, no sé, 150 o 200 años de la historia de la humanidad, pero ahí es donde nos vamos a concentrar en la etapa, en lo que la literatura o nosotros llamamos la etapa moderna de crecimiento económico. La etapa anterior, que cubre gran parte de la historia de la humanidad, fue una etapa de estancamiento, que vamos a ver al final un poco, que explica el estancamiento a pesar de que había progreso tecnológico. En el segundo ítem de esta primera parte, vemos el modelo neoclásico de crecimiento económico, que es el modelo de Solow. Vemos tres versiones, lo vamos construyendo, digamos, primero la versión más básica, luego con crecimiento de la población y luego con cambio técnico exógeno. Cambio técnico básicamente exógeno, porque no se explica dentro del modelo la fuente de crecimiento económico. Solo de alguna manera construyó todo el marco teórico, que es la base del desarrollo de todos estos modelos de crecimiento económico, y luego dijo, pero el modelo en ausencia de cambio técnico, de aumentos en productividad, no produce crecimiento económico en el largo plazo. Solo en el corto plazo hay una convergencia hacia un nivel de ingreso per cápita, pero más allá de cierto nivel de desarrollo económico, las economías paran de crecer. Entonces, la idea que tuvo en un segundo paper que escribió, el primero es del 56, el segundo es del 57, por eso se ganó el premio Nobel, dice, bueno, ¿qué pasaría si asumimos que hay cambio tecnológico? Es decir, progreso técnico, innovaciones, etcétera, pero por ahora lo asumimos exógeno. Entonces, ahí muestra que se puede generar crecimiento económico en el largo plazo. Y ahí en la complementaria, en la parte C, de esa segunda parte de ese segundo ítem, van a mirar algunas implicaciones empíricas del modelo de Solow, en particular la hipótesis de convergencia condicional, algo de contabilidad de crecimiento y el rol del capital humano, con cosas un poco más empíricas. Luego vemos, en el modelo de Solow se asume que la tasa de ahorro es exógena, se asume simplemente que los agentes ahorran una fracción constante de su ingreso y esa fracción constante del ingreso es exógena, y que no se explica dentro del modelo. Luego, en una parte siguiente, se endogeniza la tasa de ahorro y arrancamos con una versión la más sencilla de solo 2 periodos,
de elección intertemporal, que probablemente es un modelo que ustedes ya vieron, no sé, de pronto en Macro 2, que es el modelo de Fisher, para introducir algunos conceptos de optimización dinámica intertemporal, donde está todo el tema de la tasa marginal de sustitución, la condición de optimalidad de las decisiones de consumo e inversión, etcétera. Y ese es un punto de partida para luego entrar, digamos, en un modelo que es un poco más difícil y que alguna gente ve como el coco de este curso, ese y el de Lucas, que es el modelo de Ramsey, que es el modelo neoclásico, es solo con optimización dinámica. Ese modelo yo se los voy a presentar, en vez de presentárselos en tiempo continuo y con optimización con hamiltoniano, se los voy a presentar con lagrangiano, que es exactamente la misma cosa y es un poco más sencillo de entender con lagrangianos, porque las condiciones de primer orden, digamos, son relativamente estándar. Ahí básicamente endogenizar, lo que se muestra en ese tercer punto es que la endogenización de la tasa de ahorro no tiene implicaciones en el modelo de Solow de las principales predicciones en lo que tiene que ver con crecimiento económico. Es decir, endogenizar la tasa de ahorro no significa que las economías sí van a crecer en el largo plazo. Simplemente se da un paso adicional en desarrollos más modernos de modelos macro intertemporales, pero no necesariamente se genera las predicciones, digamos, principales sobre convergencia, sobre crecimiento económico en el corto plazo, sobre crecimiento económico en el largo plazo, se mantienen relativo al modelo de Solow. Es decir, no hay ningún cambio relativo a lo que era, a lo que había, a lo que vemos en la segunda parte, que es el modelo de Solow en todas sus tres versiones. Eh, Luego tratamos en ese cuarto punto, que está ahí, unos modelos iniciales de crecimiento endógeno y semiendógeno. Hay un modelo que es súper sencillo, ese modelo se dicta en 15 minutos, que es el modelo Y igual a AK, que es asumiendo que la función de producción tiene retornos constantes en el factor acumulable, se soluciona el problema, pero ahí queda la pregunta o la cuestión de, bueno, ¿y de dónde saca usted que la función de producción tiene retornos constantes en el factor acumulable? Entonces, esa es la parte, el punto B de el ítem B de ese cuarto punto, trata un poco de explicar cómo puede uno llegar a formas reducidas de la función de producción que se comportan como si hubiese rendimientos constantes en el factor acumulable, pero a partir de ciertas cosas que pasan como modelos de aprendizaje por la práctica o modelos precursores de los modelos más modernos y más recientes sobre crecimiento económico, que son un modelo, una versión sencilla de un modelo con sectores de investigación y desarrollo ya. Entonces ahí empezamos, en ese ítem B, empezamos un poco a ver modelos ya con dos sectores, un sector que produce el bien final y un sector que se dedica a procesos de investigación y desarrollo, de generación de nuevas ideas, de nuevos bienes intermedios de capital, etcétera, etcétera. Pero esos modelos en el punto 4 son relativamente sencillos, son súper estilizados, no tienen optimización, son las ecuaciones básicas y son relativamente sencillos. Luego la quinta parte es como de alguna manera es como ahí empieza la segunda parte del curso, que son ya los modelos propiamente dicho modernos de crecimiento económico. El primero, vamos a empezar con el modelo de Lucas, que es un modelo de crecimiento económico basado en la acumulación de capital humano, es decir, es una idea teórica en la cual el capital humano es el que juega el papel fundamental como motor de crecimiento económico. Y luego vemos tres modelos adicionales que tienen que ver con cambio tecnológico, es decir, innovaciones. Uno que es el modelo de Romer. Romer también se ganó, bueno, Lucas se ganó el premio Nobel por otra cosa. Romer se ganó el premio Nobel por el modelo que vamos a ver acá, que es un modelo de cambio técnico endógeno basado en la expansión de nuevos bienes internos de capital, que de alguna manera toda esta quinta parte, perdón, este quinto punto del curso es como un hueco. Déjenme contarles un poco esta historia en un minuto o en 2 minutos. Entre el desarrollo que hizo Solow en el 56-57, fíjense que estamos hablando de hace, no sé, 70 años o casi 70 años, y el año 86, prácticamente las teorías de crecimiento económico, la teoría económica alrededor de los temas de crecimiento económico de largo plazo, entraron como en una sin salida matemática, que había un montón de gente en una de las universidades principales, era en Yale, tratando de solucionar esa sin salida que tenían los modelos macrodinámicos para generar crecimiento económico en el largo plazo. Y era una sin salida matemática, que la resolvió por primera vez Romer en un paper, en un artículo, en el 86, y destrabó, digamos, el nudo, digamos, matemático que había para generar nuevos modelos de crecimiento económico.
Y en el mismo paper del 86, él se gana el premio Nobel hace 2, 3 años se ganó el premio Nobel Romer. Básicamente él en el 86 resuelve el problema, pero en la última, es impresionante, en la última frase del paper él dice, ya lo resolví, pero este no es el camino. Seguramente, obviamente, ya estaba trabajando en el paper del 87 y del 90, y el que se conoce, el que perduró durante el tiempo, fue el paper del 90. Es básicamente donde ya resuelve el problema y además lo hace de manera muy limpia. No es que en el 86 no lo haya hecho de manera limpia, sino que eran modelos, digamos, que dejaban ciertos hilos sueltos para explicar el crecimiento económico a largo plazo. Y ese modelo, básicamente, así como el modelo de Lucas es un modelo cuyo motor de crecimiento es la acumulación de capital humano, lo que jalona el crecimiento en el largo plazo, la idea de Lucas de lo que jalona el crecimiento económico en el largo plazo es la acumulación de capital humano, la educación, etc. En el modelo de Romer es la creación y especialización de los bienes intermedios de capital, en donde básicamente lo que vamos a ver es que conforme las firmas de investigación y desarrollo, es decir, ese sector de innovación, genera nuevos bienes de capital, hace cada vez más especializado el rol de los bienes de capital y aumenta la productividad y contrarresta los efectos de los rendimientos marginales decrecientes del capital. Y luego vemos un modelo que es muy parecido, pero digamos en su esencia distinto al modelo de Romer, que es el modelo de destrucción creativa. Destrucción creativa, acuérdense que es un término acuñado por Schumpeter hace mucho más tiempo que el del paper del 92 de Gion y Howitt. Y es básicamente ese es un modelo en donde el motor de crecimiento no es la creación de nuevos bienes intermedios de capital, es decir, no es una explicación basada en más bienes intermedios de capital, sino en aumentos en la calidad de los bienes intermedios de capital. En otras palabras, en el modelo de Romer, la explicación es una basada en más cantidad de bienes intermedios de capital, y en el modelo de Aghion y Howitt es una explicación basada en mejoras en la calidad de los bienes intermedios de capital que se utilizan en el sector de producción del bien final. Esos son modelos, esos tres modelos de Lucas, de Romer y de Aghion y Howitt, son modelos de alguna manera que aplican muy bien a países desarrollados, a países que tienen, digamos, sectores muy dinámicos de investigación y desarrollo, cuyas empresas tienen, digamos, sectores o vicepresidencias o direcciones de innovación. No estoy diciendo que en Colombia no haya empresas con esas características, pero queda una pregunta de alguna manera sin responder con esos modelos y es, ¿cómo se absorbe la tecnología en economías que están en desarrollo? Es decir, economías como las economías latinoamericanas o de Europa del Este o algunos países incluso asiáticos, que lo que hacen es absorber tecnologías e innovaciones tecnológicas que fueron desarrolladas en otros países, incorporarlas en sus procesos productivos, y cómo eso hace que las economías menos desarrolladas y que no tienen sectores dinámicos de investigación y desarrollo, de innovaciones, etcétera, puedan crecer. Eso es un modelo que desarrollé yo cuando estaba haciendo el doctorado. Es súper sencillo, funciona súper limpio y de alguna manera responde la pregunta de, bueno, ¿y cómo es el tema de la difusión tecnológica entre países desarrollados a países menos desarrollados de las innovaciones tecnológicas? Entonces, ese es un modelo donde yo les doy unas notas de clase para que vean el desarrollo es súper limpio, súper sencillo y es relativamente, de alguna manera, elegante porque es bastante sencillo de hacer. Luego, fíjense que yo les dije antes, y lo vamos a ver en la presentación, les dije antes que el fenómeno, digamos, el crecimiento económico sostenido, es decir, ver economías que de manera sostenida crecen a tasas positivas en el largo plazo, es un fenómeno relativamente reciente, los últimos, no sé, máximo 150, 170 años. Estamos hablando del Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos, de los otros países europeos, de menos tiempo en, por ejemplo, países como Australia, Nueva Zelanda, Japón, etcétera, y relativamente mucho más reciente, de mucho más corta duración en países, por ejemplo, como Latinoamérica, que lleva, digamos, con crecimientos económicos sostenidos, países como Chile, Colombia, Brasil, México, etcétera, lleva con crecimientos económicos sostenidos solo 50 o 70 años. Antes había como una trampa, digamos, de no crecimiento. Entonces nos queda, fíjense, si me están siguiendo, y aquí les pido que si hay preguntas me las hagan en este momento, queda por responder si una de las fuentes principales que estamos diciendo que genera crecimiento económico en el largo plazo
es el cambio tecnológico, las innovaciones, la creación de nuevos bienes internos de capital, las nuevas formas de producción, los aumentos en la productividad, etcétera. ¿Por qué previo a la revolución industrial, es decir, por qué previo a 1830, 1870, no había crecimiento económico? Y la gente tiende a responder porque no había innovaciones tecnológicas, y eso no es cierto. Innovaciones tecnológicas en las épocas premodernas había todas las que ustedes imaginan. La rueda, por ejemplo, hoy es una cosa obvia, pero es una innovación tecnológica que dio un salto cualitativo radical en la forma, por ejemplo, de transporte de bienes agrícolas, de ganado, de una cantidad de cosas de lo que vivían esas poblaciones. La invención del fuego, la invención de ciertas técnicas de agricultura, etcétera. Sí había de alguna manera eh, cambio técnico e innovaciones, pero no se generaba crecimiento económico a largo plazo. Entonces, ¿qué explica que a pesar de haber innovaciones tecnológicas y cambio técnico, no observamos, hasta, por lo menos hasta 1830 en el Reino Unido y luego hasta 1870 en países de Europa continental, etcétera, no observáramos crecimiento económico a pesar de que había grandes innovaciones tecnológicas? Claro, vino la revolución industrial, vino, digamos, todo el salto en educación, la migración del campo a la ciudad, una cantidad de cosas que se conjugaron muy rápidamente en menos de un siglo, pero queda entonces la pregunta, ¿cómo explica uno que a pesar de cambio técnico antes de la revolución industrial no hubiese crecimiento económico? Y ahí hay un solo modelo en la literatura, que es el modelo malthusiano, que es básicamente, Malthus obviamente no era un economista, pues que hiciera álgebra, pero tenía unas ideas que luego fueron modeladas de manera sencilla por varios economistas, y básicamente la intuición de ese modelo malthusiano es que cualquier aumento en productividad hacía que las personas tuvieran más hijos, y ese mayor ingreso per cápita, producto de innovaciones tecnológicas, cambios técnicos, mejoras en productividad, etcétera, se fueran a tener más hijos y no en mejoras en la calidad de la vida de cada hijo en particular. Entonces, esa es la explicación. Y luego la última pregunta que queda, que a mí me parece no, a mí me parece, yo creo que es la pregunta reciente más importante que ha dominado las teorías de crecimiento económico en los últimos 10 o 15 años, es cómo construimos modelos unificados de crecimiento económico, es decir, que incorporen la época premoderna, el cambio estructural y la época moderna de crecimiento económico sostenido. Entonces ahí vamos a ver un modelo que es relativamente sencillo, sobre eso ya hay muchos modelos. Esta es una literatura que ha jalonado mucho algunos economistas que estudian crecimiento económico, de tratar de construir modelos unificados de crecimiento económico que no solo estudien la etapa moderna, sino que tengan en cuenta la época malthusiana o la etapa premoderna de crecimiento económico, donde a pesar de haber eh, cambios en productividad no había crecimiento económico. Luego el cambio estructural que hubo, que hizo que las economías despegaran, y el rol que en toda esa historia juega la transición demográfica. La transición demográfica, digamos, es el cambio de cantidad por calidad de hijos. De alguna manera, una forma de ver la transición demográfica no solo es un aumento muy, muy rápido de las tasas de crecimiento poblacional y luego una caída muy pronunciada, como una U invertida en las tasas de crecimiento de la población, sino también, y ahí es lo importante en términos de crecimiento económico, en términos de demografía, es lo que les acabo de decir, una U invertida en la tasa de crecimiento de la población que se da en 70, 80 años en todos los países de la región. En Latinoamérica eso pasó un poquito más rápido. Sino, en términos de crecimiento económico, es el cambio endógeno que hacen las familias de tener más hijos, de tener muchos hijos con poca educación, a tener menos hijos y mucho más educados. Y ahí entra a jugar todo el rol del aseguramiento que tenían en la etapa premoderna de crecimiento económico o en etapas históricas de la humanidad, las familias como medida de aseguramiento, tener más hijos como mecanismo, digamos, de retiro, que los hijos financiaran a sus papás en el retiro, etcétera, etcétera. Y conforme hay mejoras, digamos, en las condiciones de salud, los hijos empiezan a sobrevivir mucho más, etcétera. Las familias endógenamente deciden tener menos hijos, pero asignar más recursos a su acumulación de capital humano. Y digamos, esto, digamos, cierra el curso de una manera interesante porque incorpora elementos de los modelos modernos, pero los une también con el único modelo que existe para la etapa premoderna, que es el modelo malthusiano. Y ahí, digamos, con eso deberíamos cerrar el curso, sí. Espero que alcancemos a cubrir todo. Entonces, el curso, ya esos son los temas, digamos, a grandes rasgos, contado como en una historia sencilla.
El curso va a tener dos componentes principales, que son las clases magistrales y las sesiones con los complementarios. En las clases magistrales yo básicamente lo que hago es que les presento, les desarrollo los modelos, les doy un montón de intuición. Yo, más allá de escribir los modelos y hacer los desarrollos algebraicos, eso lo hace cualquiera, algunos más rápido, otros más despacio, pero eso lo hace cualquiera. Me enfoco mucho en la intuición de los conceptos económicos, cuáles son los motores, qué es lo que está haciendo que ciertos modelos produzcan los resultados que producen y llevarlos un poco a que no solo nos quedemos con el álgebra de los modelos, sino señalarles de manera muy puntual, esto es lo que en este modelo está generando el resultado. Y no es esto, no es esto otro, etcétera, es esto exactamente. El curso tiene 4 créditos que corresponden más o menos a 12 horas de trabajo a la semana y está un poco la distribución de horas como de lo que se espera y esto pues obviamente van los programas de, de los cursos debemos ponerlo, pero digamos a cada cual un poco le asigna los tiempos como quiera. Sobre participación y contribución en clase, yo tengo digamos, soy un poco liberal con este tema y no, digamos, no hago obligatoria la participación en clase y la asistencia. Yo creo, digamos, en la libre decisión que ustedes puedan tener sobre, sobre estar o no estar en clase. Yo trato de decirles que es importante que vengan a clase y que participen y que estén en clase porque de alguna manera trato de que ustedes saquen de la clase el mayor provecho y que la clase sea complementaria, digamos, a lo que hay en las lecturas, en los libros, etcétera. Trato de explicarles la intuición, trato de que saquen el mayor provecho de la clase, pero si ustedes óptimamente deciden que no quieren estar, yo no llamo a lista ni tomo participación ni nada de eso. Lo que sí les pido es que si están en clase, están atendiendo clase y tienen preguntas, no se queden callados. Nunca piensen que una pregunta es tonta o que no, o que va a hacerles hacer el oso, absolutamente nada. Yo prefiero que pregunten y que me detengan y que me digan esto no quedó claro, no le estamos entendiendo nada o repita este paso algebraico, etcétera, porque ese es mi rol. Digamos, mi trabajo es ese, que ustedes de alguna manera entiendan muy bien lo que yo les estoy presentando y les pido, eso es lo único que yo les pido, que si están en clase y tienen preguntas, no tengan ninguna limitación en hacerlas, en abrir el micrófono y simplemente, Daniel, tal cosa, esto no quedó claro, o no estamos entendiendo, o yo no entendí tal cosa, tal concepto, repita tal cosa, o explíquenos mejor, lo que sea. No hay ningún problema con eso. Bueno, eso sobre metodología. Ahí está un poco, digamos, las competencias, todas esas cosas que se ponen en los programas. Sobre los criterios de evaluación, vamos a tener 2 exámenes parciales y un examen final. Vamos a tener el primer examen parcial, va a ser el miércoles 17 de marzo. Vale el 20% de la nota final. Un segundo examen parcial va a ser el miércoles 26 de mayo, justo antes de terminar clases. También vale el 20%. Y un examen final que cubre todo el curso, que es la fecha que nos asigne registro, y ese vale 30%. Los talleres y problem sets van a valer el 30%, 15% cada parte. Y los talleres básicamente van a ser combinaciones como dice ahí, de ejercicios prácticos y teóricos que de alguna manera complementen y los pongan ustedes a hacer álgebra de los modelos, que les permitan un poco practicar para los exámenes, etcétera, etcétera. Ahí los complementarios un poco les van a explicar en las sesiones complementarias cómo son las reglas del juego con los problem sets, ellos escogen al azar el problem set que va a ser evaluado, entonces ustedes tienen que entregarlos todos y nunca saben cuál va a ser calificado. Ellos les explican bien eso. Yo a veces doy puntos por participación, por preguntas, digamos, que hago en clase, les digo, bueno, la persona que conteste de primera bien esta pregunta le doy un punto más sobre 50, 2 puntos más sobre 50 en la nota del primer parcial o lo que sea. Los complementarios pueden hacer lo mismo. En virtualidad, pues quiz de sorpresa no, un poquito complicado hacerlos, entonces no tienen que tener estrés por eso. Los problem sets y los talleres se deben entregar en grupos de máximo 5 personas y mínimo 2. Con esto básicamente les estamos pidiendo que nadie trabaje estas cosas solo y se incentive obviamente el trabajo en grupo y en equipo. Quienes no cumplan, pues van a tener una penalización sobre la nota. Hay que aprender un poco a trabajar en grupo. Hay unos artículos sobre el reglamento de la universidad, sobre reclamos, sobre
criterios de evaluación, etcétera, y lo que todos sabemos sobre fraude, digamos. En virtualidad, pues es difícil de controlar. Yo creo que ustedes ya son personas que saben en dónde están y qué es lo que quieren, entonces lo que se espera básicamente es que ustedes aprendan y no simplemente una nota. Entonces pueden, yo soy de nuevo también liberal en esto y espero que ustedes, digamos, sean conscientes de que acá lo que importa después de este curso es aprender un poco sobre macroeconomía a largo plazo y crecimiento económico a largo plazo. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Nada más que eso. Ahí está el sistema de aproximación a notas definitivas, eso no tiene mayor misterio. Hay varios textos guías, uno que es el de Nano Zuleta y María Medellín, que es un curso, son notas de clase que ellos elaboraron. Yo también tengo mis propias notas de clase, también se las comparto, están en Word con todos los desarrollos algebraicos, pero no tienen tanto texto, no desarrollan tanto la prosa o la intuición o la historia de los modelos, sino que cubren y son súper corticas, son súper sencillas y cubren básicamente el álgebra que yo hago en clases donde yo doy la intuición, la historia que hay detrás, cuáles son digamos, las cosas que construyen los modelos, etcétera, etcétera. Entonces, además de esas dos cosas, digamos, las notas de clase de Nano Zuleta y María Medellín y mis notas de clase que se las entrego, van a quedar mis notas que yo haga en el iPad de cada clase. Yo les mando un PDF, eso pues, no queda muy bonito que digamos, pero ahí van a tener, digamos, los desarrollos que yo haga paso a paso de álgebra en clase. Eso se los mandamos en PDF, las clases quedan grabadas y también quedan los videos, etcétera. Y hay dos libros que pueden complementar o que de alguna manera les digo que pueden ustedes complementar las cosas, que son el de Aghion y Howitt. No el de Aghion y Howitt viejo del 93, 92, que es un libro naranja muy grande, que es más de posgrado, de doctorado, etcétera, sino que es un libro más reciente del 2009, se llama Economics of Growth, ese no está en español. Ese libro Howitt fue uno de mis asesores de tesis y yo lo ayudé a revisar ese libro, le ayudé a revisar toda la álgebra, etcétera, de ese libro y está disponible en la biblioteca. Y otro que es de Jones y Bolrath, antes era el libro solo de Jones, Bolrath es un compañero mío del doctorado, que luego, digamos, actualizó el libro con Chad Jones y es un libro clásico, digamos que ese creo que sí está en español, que es Introducción al Crecimiento Económico. Y hay más libros, si ustedes quieren más fuentes, más cosas, me pueden preguntar y yo les doy más referencias bibliográficas. Yo creo que ya con esto, bueno, sobre fechas, ahí están las fechas, el último día para entrega del 30% es el 9 de abril, último día para solicitar retiros, igual que el semestre pasado, casi hasta el final ustedes pueden solicitar retiros. Tenemos este semestre, además de semana de receso, Semana Santa, entonces hay 2 semanas pegadas en donde no tenemos clase, el último día de clase es el 29 de mayo, y exámenes finales es esa semana entre mayo 31 y junio 5. Y nosotros tenemos plazo para entregar las notas finales en junio 11. La idea obviamente es que en este momento que estamos viviendo, la exigencia se ajusta un poco. Todos yo creo que nos tenemos que ajustar a tratar de que esto salga lo mejor posible y que sea, a pesar de la virtualidad, sea lo menos monótono o aburrido que sea posible, pero aquí todos tenemos que poner de nuestra parte. Si ustedes quieren que yo cambie alguna dinámica, si quieren que hable más rápido, más despacio, lo que sea, fresco, me puedan decir cualquier cosa, lo que ustedes piensen sobre la clase, que no estoy hablando claro, que mi letra no está clara, no se está viendo claro, lo que sea, me lo pueden decir sin ningún problema. Lo que no me gusta es que me digan 3 semanas después una cosa que pasó 3 semanas antes. Prefiero que me digan en el momento, diga, el álgebra algo no está claro, el audio está mal, las cosas le están quedando mal escritas, lo que sea me lo pueden decir, pero díganmelo porfa de una y sin ningún misterio, no hay ningún problema en que me digan las cosas para ir mejorando sobre el curso. Abro acá espacios para preguntas sobre el programa, sobre las reglas del juego, exámenes, lo que quieran preguntarme. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Daniel, con los exámenes para ¿Aló? supletorios. Entiendo que alguien está hablando, pero no oigo casi. Hola, ¿me escuchas? A ver, aló, Espera, le subo el volumen ya. ¿me escuchas? Sí, ya. ¿Va a haber supletorios? En principio O, no. En principio no hago supletorios.
En principio no. El semestre pasado les fue muy mal en el primer examen y yo lo que hago en esos casos no es un supletorio como tal, sino un examen donde se pueden ganar puntos extra para que sumen al examen. Espero que no pase lo que pasó el semestre pasado, donde se pueden ganar los puntos extra, pero se los tienen que ganar. Yo no hago curvas ni aumento nota, digamos, eh, regalada, sino que hago lo que hice el semestre pasado fue que les fue muy mal en el primer examen y lo que hice fue un examen sobre tantos puntos y cada punto que ganaran en ese, entre comillas, supletorio se les sumaba la nota del examen anterior para que la media estuviera, digamos, en algo razonable y funcionó bastante bien. De alguna manera les fue mal y eso fue una voz de alerta de lo que estaba pasando, de que no estaban preguntando, no estaban participando. Yo les pido, dada la experiencia de virtualidad del semestre pasado, que pregunten. Hay muy poca gente que pregunta. Yo no, digamos, no puedo controlar eso. No les puedo decir, ustedes están obligados a preguntar. Si no quieren preguntar, no tienen que hacerlo, pero quien no esté entendiendo y no pregunte, va a ser muy difícil, digamos, que le vaya bien, porque, digamos, no va a estar resolviendo el problema. No puede no entender, pero sí debería preguntar, es más estando el espacio tanto en clase como en horario de atención, como en sesiones complementarias. Hay todo tipo de espacios para aclarar cosas. Yo sé que la virtualidad no ayuda mucho a la participación, es obvio lo que estoy diciendo, pero nos toca acomodarnos, es que no podemos hacer nada. Entonces nos toca un poco como acomodarnos y tratar de poner todos de nuestra parte para que esto sea lo menos complicado posible, ¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta? Daniel, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. No, o sea, no es como esto, sino una pregunta sobre lo del tema del crecimiento económico reciente. Es que tenía la curiosidad, o sea, por ejemplo, con el Imperio Romano y eso no cuenta como crecimiento económico a largo plazo cuando el imperio se expandía o era porque en per cápita seguían igual a pesar de que el imperio se expandiera. Uno, claro, no es un buen punto, digamos, uno ve, si ustedes miran, por ejemplo, los niveles de vida de las personas más adineradas en épocas del Imperio Romano, la corona española, la corona inglesa, etcétera, pues uno dice, obvio que había crecimiento económico, pero acá en lo que nos enfocamos un poco más es en los niveles promedio, en los niveles per cápita del nivel de vida. Eso es una proporción muy pequeña de la población que no participaba, digamos, de esa generación de riqueza que tenían, por ejemplo, eh, las personas más, digamos, más pudientes o más adineradas o que más se beneficiaron durante el Imperio Romano, las monarquías, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el enfoque va a ser sobre la tasa de crecimiento del producto per cápita, no la tasa de crecimiento del producto. El producto agregado que importa que sea grande o pequeño. China tiene un producto agregado mucho más grande que Luxemburgo, pero no en ningún momento dice que los chinos son más ricos que los habitantes de Luxemburgo. Por el contrario, el PIB per cápita de Luxemburgo es muchísimo, órdenes de magnitud mucho más alto que el de China y por eso nos enfocamos en los niveles de ingreso per cápita, que son los niveles de ingreso promedio. Obviamente aquí hay preguntas y hay cursos completos sobre la relación entre crecimiento y desigualdad económica y una, digamos, una hipótesis que primó durante mucho tiempo era que la desigualdad era buena para el crecimiento económico porque concentraba los recursos para la acumulación de capital físico en manos de personas que tenían tasas de ahorro más altas, que podían suplir sus necesidades de consumo y lo que les quedaba podían invertirlo en maquinaria, en nuevas plantas de producción, en capital físico, etcétera, etcétera. Eso cambió radicalmente, digamos, esa visión de la relación entre desigualdad y crecimiento económico cambió radicalmente cuando se empezaron a estudiar los temas de capital humano. Y ya hoy, digamos, es un consenso en la literatura que la desigualdad es negativa para el crecimiento económico precisamente porque al estar menos igualitariamente distribuido el capital humano y la riqueza en la población, eso tiene efectos de detrimento en las decisiones de inversión en capital humano, en innovaciones. Las innovaciones tecnológicas están directamente relacionadas con el nivel de capital humano de las economías, etcétera. Y esto hace de alguna manera que la relación hoy que se acepta en la literatura y que es preponderante. No piensen en el libro reciente de Piketty. Eso no tiene nada que ver, eso es otra explicación totalmente diferente. Esos son, digamos, explicaciones un poco más
sí tienen que ver con tasas impositivas, etcétera, pero desde un punto de vista de crecimiento económico, digamos, lo que hoy se acepta en la literatura, y eso viene de mucho antes de Piketty, es que la desigualdad, la mayor desigualdad va en detrimento del crecimiento económico de largo plazo de las economías. Es decir, es mejor para las economías tener el ingreso, la distribución del capital humano, la distribución de la tierra, la distribución de la riqueza, más igualitariamente distribuida que menos igualitariamente distribuida. Hace unos años había, como les dije ahorita, había otra posición, había digamos, esa intuición que es válida, es una intuición económica que es refutable, precisamente por eso es interesante, porque era refutable, que al concentrar, digamos, el capital o los ingresos en personas con tasas de ahorro más elevadas, se podía generar más crecimiento económico. Entonces eso de alguna manera derivaba en historias según las cuales la mayor desigualdad promovía o aumentaba el crecimiento económico de largo plazo. Eso ya no se acepta como cierto, eso ya no se acepta como cierto, ya, de hecho, ese tipo de teorías están muy revaluadas, hoy se acepta como cierto que la mayor igualdad en los ingresos per cápita, en la distribución de la educación, de la tierra, de los activos, etcétera, entre mayor igualdad haya en esa distribución, más crecimiento y más sostenible, sobre todo más sostenible es el crecimiento económico. Ahí también hay en la literatura sobre conflictos, cómo la desigualdad aumenta el conflicto y el conflicto afecta negativamente el crecimiento económico a largo plazo, los conflictos étnicos, los conflictos civiles, los conflictos entre partidos políticos, etcétera, va en detrimento, digamos, intermediado por la desigualdad, va en detrimento del desarrollo del crecimiento económico a largo plazo. Pero entonces, para responder su pregunta, de alguna manera en lo que nos vamos a enfocar acá no es en temas de desigualdad y crecimiento, esos son cursos posteriores sobre desarrollo económico que hay en la facultad y que se ven en otras, digamos, en otros cursos que tiene la facultad, y nos vamos a concentrar en los niveles promedio del producto per cápita de las economías. En eso es en lo que nos vamos a concentrar principalmente. Y nos vamos, digamos, no porque no sea importante, pero sino más bien porque, digamos, es el punto de partida, nos vamos a concentrar en los niveles promedio del producto per cápita de la economía. En eso va a hacer mucho énfasis en que esa es la métrica, digamos, principal del curso. ¿Cuánto es el ingreso per cápita y a qué tasa crece el ingreso per cápita? Obviamente uno puede preguntarse también a qué tasa crece el ingreso agregado, pero el ingreso agregado, digamos, si una economía tiene mucha más población que otra, pues va a tener un ingreso agregado más alto, pero no necesariamente en términos per cápita sus habitantes van a gozar de un mejor nivel de vida. Muchas gracias. ¿Puedes repetir brevemente el mecanismo que mencionaste sobre cómo mayor igualdad aumenta el crecimiento? ¿Que lo repita, perdón? Sí, por favor, que no lo escuché bien. Yo se los voy a mostrar en algún momento. Es difícil mostrárselos ahora sin hacer unos pocos desarrollos algebraicos, pero déjeme tratar de explicarlo sin haber entrado en ningún desarrollo teórico, pues obviamente no hemos empezado el curso. Básicamente, si uno tiene retornos marginales decrecientes en los factores productivos, en el capital físico, en el capital humano, usted prefiere tener un ingreso, una distribución del capital físico, del capital humano, del conocimiento, de la experiencia laboral, etcétera, más igualitariamente distribuido que tener una situación, por ejemplo, en el ejemplo más sencillo, entre dos personas, una con muchísimo capital humano y otra con cero, donde el que tiene muchísimo capital humano, ya la productividad marginal de una unidad extra de capital humano es tan bajita que si le transfiriera un poquito de capital humano, si, digamos, usted hiciera simplemente una transmisión de un año de educación de la persona que tiene muchísimo capital humano a la persona que tiene menos capital humano, los retornos marginales, los retornos en el margen de darle una unidad adicional de capital humano a una persona que tiene muy poco capital humano son altísimos. Entonces, lo que pierde de quitarle a la persona con más capital humano es mucho menos de lo que gana al dárselo a una persona con poco capital humano. Y eso básicamente la historia que hay detrás es los retornos marginales decrecientes en los factores productivos. Ese es básicamente, ese es el corazón de la historia de todas las teorías recientes sobre la relación entre desigualdad y crecimiento económico o eficiencia agregada. Mi primer capítulo de la tesis doctoral es exactamente eso, es básicamente mostrar que si se cumple eso, la desigualdad económica lleva a menor productividad agregada. No hablo de crecimiento, sino de productividad agregada. Y ese es el mecanismo, básicamente, que entre más igualitariamente estén distribuidos los factores de producción, en particular el capital humano,
más eficiencia agregada hay en las economías. Gracias. ¿Qué otras preguntas tienen? Hay una pregunta que que normalmente me hacen en este curso y es, ¿dónde quedan los temas de desarrollo? Entonces, déjenme explicarles esto así, digamos, ¿por qué concentrarnos en el crecimiento del PIB per cápita? Yo les voy a mostrar, ya hoy no alcanzamos a hacer la presentación, lo hacemos el miércoles. No vamos a estudiar temas de, por ejemplo, educación, salud, programas sociales, temas de bienestar, nutrición, etcétera. Y piénsenlo así, piénsenlo que, y esto es una cosa importante en las discusiones de política pública, yo creo que es crucial en las discusiones de política pública, uno no puede hablar de distribución de recursos o desde mi punto de vista, es irresponsable hablar de la distribución de recursos y no hablar de motores de crecimiento económico. Mucho se nos va en las discusiones políticas, en las discusiones técnicas, etcétera, en cómo hacer la distribución del ingreso más igualitaria y muy poco nos enfocamos, ustedes miran, por ejemplo, los debates entre opinadores públicos en el Congreso de la República, etcétera, mucho se nos van debates sobre redistribuyamos mejor la riqueza y muy pocos legisladores, tomadores de decisiones, hacedores de política, etcétera, se preocupan por, bueno, hagamos debates sobre cómo ponemos a esta economía a crecer más rápido. Hagan de cuenta, es textual, este es un ejemplo no mío, sino de casi que de libro de texto. Uno puede repartir una torta chiquita muy igualitariamente o una torta muy grande menos igualitariamente, pero donde el pedazo más chiquito es más grande que el pedazo promedio de la torta chiquita distribuida igualitariamente. Entonces hay que preocuparse por las dos cosas. Este curso es cómo hacemos que la torta crezca. Hay otros cursos sobre cómo distribuimos esos recursos, si los retornos son más altos en, por ejemplo, proveer bienes públicos de educación, hospitales, formación de médicos, programas sociales para atender a la población menos favorecida, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, como economistas, yo creo, tenemos nosotros la responsabilidad de decir no solo cómo se deberían distribuir de manera más igualitaria los recursos por un tema de equidad y ético, sino también cómo aumentamos la eficiencia agregada de la economía, cómo hacemos que haya mayor crecimiento y esa torta que es interesante saber cómo se reparte, en qué se gasta, cómo se reparten los bienes públicos, en qué regiones del país se invierte, etcétera, etcétera. Esa discusión es inocua si uno no tiene una discusión a fondo y profunda sobre los motores de crecimiento económico de largo plazo de las economías. Es súper importante, y yo lo diría que antes de hablar de distribución, poner a crecer las economías, porque si no, uno que va a distribuir pobreza, de alguna manera. Entonces, uno sí quiere tener una discusión sobre distribución, sobre asignación de bienes públicos, sobre gasto social, sobre inversión en educación, en salud, en bienes públicos, etcétera, en programas sociales. Pero esa discusión a veces a muchos, digamos, tomadores de decisiones, a muchos legisladores, se les olvida que para poder repartir hay que tener algo para repartir. No solo basta con saber cómo lo queremos repartir y ser muy políticamente correctos diciendo cómo lo vamos a repartir, sino que también hay que poner a crecer la torta para que el pedazo que le toque a cada persona cada vez sea más grande. Ojalá cada vez sea más grande, a pesar de que haya cierta desigualdad. Hay cierta desigualdad, digamos, que es muy, que va en detrimento del crecimiento económico de largo plazo, y eso es digamos, una cosa que hay en los últimos 15, 20 años sobre estos temas, y es la desigualdad de oportunidades. Hay otra desigualdad que se da de alguna manera necesariamente producto de esfuerzo. Hay gente que trabaja mucho más, que se esfuerza mucho más, y esa desigualdad de alguna manera genera incentivos también a que la gente se esfuerce, que trabaje, que estudie. Obviamente obtener un grado universitario, un grado en un buen colegio, un buen puntaje en tales pruebas, una admisión a una universidad en el exterior para un programa de posgrado, etcétera, requiere esfuerzo. Y no podemos de alguna manera decir que todo el mundo debería tener, independiente del esfuerzo, acceso a absolutamente todo porque se eliminan los incentivos, digamos, a que haya esfuerzo. Entonces, a veces también esas discusiones sobre desigualdad hay que matizarlas y decir, hay cierta desigualdad, hay ciertas cosas que los gobiernos, los estados, la política pública deberían garantizar para que las oportunidades estén igualitariamente distribuidas, oportunidades de educación, oportunidades de salud, oportunidades de generación de ingresos, oportunidades laborales estén igualitariamente distribuidas, pero más allá de nivelar lo que se llama el campo de juego, es decir, no que una persona corra una carrera de 100 metros con 30 grados de inclinación y otra con menos 10 grados de inclinación, sino que todos la corran con la misma inclinación,
Pero una vez una persona se esfuerza más en correr más rápido, pueda tener más ingreso. Y ese tipo de desigualdad, producto del esfuerzo, una vez se ha nivelado el campo de juego, no necesariamente va en detrimento del crecimiento económico a largo plazo, porque premia de alguna manera el esfuerzo, la innovación, la creación de empresas, todo lo que vemos, digamos, de innovaciones en el sector productivo. Daniel, y esa discusión sobre el impacto que tiene la desigualdad en el crecimiento a largo plazo, o por ejemplo, la discusión que se genera en torno a cómo las instituciones afectan o no el crecimiento a largo plazo, cuando uno estudia historia económica, ¿está en alguna medida incluido en estos modelos o digamos que en modelos macroeconómicos más avanzados de largo plazo? ¿O Sí, el alcance de estos modelos no llega hasta ese punto? no, hay modelos que incorporan, digamos, el rol de las instituciones. Hay mucha evidencia empírica. En este curso particular, la respuesta no tratamos ese tema, no porque no sea importante, es súper importante. Son temas muy modernos de crecimiento económico, muy importantes. Yo tengo algunas diferencias con algunas de esas teorías. Yo creo que, digamos, decir que las instituciones son el único, digamos, la única explicación a que unos países sean ricos y otros pobres, no, a mi juicio, digamos, después de haber estudiado mucho los temas de crecimiento económico de largo plazo, el crecimiento económico, sí, crecimiento económico de largo plazo, son buenas teorías, pero no son la única explicación. Yo creo que salir con una explicación de que las instituciones coloniales, es decir, quienes nos colonizaron, es la explicación de por qué unos países son ricos y otros pobres hoy no, digamos, pueden tener alguna validez empírica, pero no le dejan ningún espacio a la política pública. Imagínese que usted lo contrate cuando termine el pregrado y la maestría lo contrate el gobierno, no sé, de un país relativamente pobre en Centroamérica y usted le diga no. Realmente la teoría de crecimiento económico lo que dice es que si a usted lo colonizaron los españoles, se jodió. Hasta acá llegó. No hay nada que hacer. Otra cosa es que usted llegue donde el presidente de El Salvador o de Guatemala, donde el ministro de Hacienda, el ministro de Desarrollo Económico, y le diga, mire, el campo de política pública, lo que hizo Corea fue una inversión inmensa en capital humano, lo que hizo Chile fue inversión en infraestructura más inversión en capital humano, lo que hizo Colombia fue solucionar muchos de los problemas de violencia que estaban poniéndole un freno al motor de crecimiento económico y darle espacio a la política pública. Es decir, ya no podemos cambiar qué tipo de colonizadores llegaron a América y a qué países llegaron, qué colonizadores y qué instituciones dejaron y qué sistema legal nos dejaron, el anglosajón o el no sé qué, etcétera. Eso es interesante desde un punto de vista académico. Yo prefiero las teorías, eso es interesante para la curiosidad intelectual, súper, súper chévere, súper interesante para hablar del tema con amigos súper, súper, súper intelectual, pero yo tengo un enfoque un poco más de, bueno, estudiemos modelos en donde el rol de la política pública sea más activo, en donde, por ejemplo, los tomadores de decisiones puedan decir, mire, vamos a enfocarnos en una política de expansión masiva de la educación en ciertos sectores o de expansión masiva de programas de industrialización que jalonen las ventajas, que exploten las ventajas comparativas que tiene nuestro país, cosas que le dejen espacio a la política pública. Yo veo esa literatura sobre instituciones como una literatura súper interesante, que encuentra hechos, digamos, resultados empíricos muy interesantes, pero mi crítica la frustración, digámoslo así, es un poco, bueno, ¿y qué rol le queda a la política pública? Si uno le dice al ministro de Desarrollo Económico de Bolivia, hermano, a usted le llegó, a usted lo colonizaron españoles y le quedó un sistema legal malo desde la colonia. No hay nada que hacer. Claro que hay que hacer. Chile tenía lo mismo y tomó decisiones, Colombia lo mismo, Brasil lo mismo, y hoy son países con un nivel de ingreso per cápita totalmente diferente al de Bolivia. ¿Por qué? No porque las instituciones coloniales fueran diferentes, fueron las mismas los españoles, sino porque tomaron decisiones, se implementaron políticas, se generaron los incentivos para la inversión privada, se limitó el rol del gobierno a un rol digamos, de cobrar impuestos para proveer unos bienes públicos básicos, se dejó el rol del sector privado para que jalonara el crecimiento económico a largo plazo. No me quiero meter en temas políticos, pero cuando ustedes hacen la comparación entre Colombia y Venezuela, ¿qué diferencia hay étnica en instituciones coloniales, en quiénes llegaron, en qué sistema legal tuvimos, etcétera? Absolutamente ninguna. Y en los últimos 30 años, los patrones de crecimiento de los dos países, de nivel de vida, de calidad de vida, de acceso a la educación, acceso a agua potable, todo lo que ustedes miren,
completamente divergieron. Eso se los muestro en la presentación del miércoles. Y esto no es porque las instituciones coloniales fueron distintas, fueron exactamente las mismas, pero los tomadores de decisiones en Colombia y en Venezuela tomaron decisiones distintas. Argentina es la misma cosa. Argentina era una de las economías más ricas del mundo hace 120 años. Hoy va en camino a ser otro país latinoamericano promedio. ¿Por qué? Por malas decisiones de política pública, por populismo, por usar la política monetaria para tratar de hacer crecer la economía y generar hiperinflación, es lo que están proponiendo algunos políticos ahora en Colombia, emitir dinero para financiar el gasto público. Una cantidad de cosas que son sin sentido, que está más que probado que lo único que hacen es llevar a desastres económicos, pero que hay gente que, digamos, con cierto populismo trata de proponer sin mayor conocimiento, digamos, de lo que termina pasando cuando ese tipo de cosas se promueven. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Listo, gracias. Vamos acá y les hago la presentación de hechos estilizados el miércoles. ¿Alguna pregunta? Vale, entonces paremos acá, ya digamos cubrimos el programa y entonces nos vemos el miércoles a las 5 y ese día les hago la presentación de los principales hechos estilizados que van a servir como base de la construcción de muchas de las teorías y de los modelos que vamos a hacer en el curso, ¿vale? Entonces nos vemos el miércoles. Muchas gracias a todos y feliz resto de día. Chao. Gracias, Daniel. Gracias, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.